A las 9 de la mañana, 9 minutos, nos vamos a este encuentro con la política. Significado y retos del nombramiento de Patricia Lara como ministra de Cultura. Saludo a Julio Correal, actor y director. No sé si ya está en línea, Julio, buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias, qué bueno tenerlo en el programa. Bueno, me imagino que usted conoce muy bien a la ministra Patricia. Cuéntenos un poquito sobre ella. ¿Qué puede opinar sobre esta gran dramaturga? Creo que también es, ¿no? Patricia Ariza, no, no es Patricia Lara, sino Ah, sí, Patricia Ariza. Arisa. Arisa, Sí, disculpe. Patricia Lara es la periodista. La periodista. Eh, no, pues Patricia Ariza es una mujer fundamental en la historia del teatro colombiano. Ella fue fundadora junto al maestro Santiago García y a otro grupo de integrantes de la antigua Casa de la Cultura de lo que es el Teatro de la Candelaria, que ha sido como el teatro que ha marcado la ruta de los grupos vanguardistas en Colombia. Y desde ese espacio del Teatro de la Candelaria y luego de la Corporación Colombiana de Teatro, que es el intento de organización que hizo, o el intento no, una organización que se consolidó por allá a finales de los 70, comienzos de los 80, Patricia ha estado no solamente proponiendo para la escena, sino también para la organización del sector y buscando mejores condiciones para los trabajadores del sector. Asimismo, Patricia fue militante del Partido Comunista, luego de la UP, y pues ha estado al lado de quienes han estado buscando los caminos para la paz y ha sido una defensora acérrima de la paz, contradictora fuerte de la propuesta de la economía naranja, una persona que vivió en carne propia lo que fue las amenazas. Hay un texto que han estado citando en estos días de Eduardo Galeano, en el que vio cómo Patricia estaba actuando en la época que tenía que andar en chaleco blindado. Yo tengo un recuerdo muy particular cuando yo empecé a hacer teatro, que alguna vez llegamos a hacer una temporada en la Candelaria y a la parte que nosotros estábamos descargando el camión con el que traíamos las cosas de la Universidad Nacional hacia la Candelaria, ellos salían en un bus para Ibagué a hacer una temporada breve de alguna de las obras que tenían en cartelera y detrás de ellos salía un camión del ejército como escolta, porque fue el momento en las amenazas del MAS. Es decir, Patricia no solo es una persona de la cultura, sino es una sobreviviente y es además alguien que desde el arte ha trabajado bastante con ese segmento que Francia Márquez de manera tan acertada llamó los nadies, porque Patricia ha trabajado con víctimas del conflicto, con madres, con madres de Suacha, madres de los jóvenes asesinados en los falsos positivos. Patricia ha trabajado con una serie de jóvenes, de proyectos de jóvenes. Ella fue la impulsora más importante que tuvo por fuera de los espacios oficiales el hip hop, pues en los años 90 ella hizo una obra que se llamó Ópera Rap, creo que se llamaba Ópera Rap, no recuerdo bien, Rapsoda, que era con el grupo Gotas de Rap y le dio un gran impulso al hip hop. En fin, estamos hablando de una persona que conoce muy bien el entorno cultural, que ha sido Julio, muy comprometida y que ha desarrollado un gran trabajo realmente. Julio, muy buenos días con Jairo. Pues primero invitarlo si puede abrir la cámara para que lo podamos ver también en la transmisión de Facebook Live, Espérate un momentico. si puede. Ah, sí que estoy. Listo, Julio. Eso, Julio. Ahí bien. Sí, Julio, pues me parece que ha hecho un buen recuento de la historia de lo que es Patricia Ariza y también recordar pues de que también fue de las inicialistas del nadaísmo, ¿no? Y otra parte, otra faceta que nos gustaría recordar es también porque ella también ha hecho parte de muchos procesos de paz. Cuando usted habla de esto de la Unión Patriótica, en el gobierno de Belisario también tuvo una participación muy fuerte
en los procesos de paz de ese entonces. Y pues quisiéramos que pues, nos comentara también que esa parte que ella ha trabajado frente a la paz, ahorita dentro ya del ministerio y la proyección que tiene hacia pues, la cultura, porque pues, pensamos que a partir de este nombramiento de este ministerio como a Patricia Ariza, pues esperamos pues que no solo los grupos de teatro, sino también en general las artes como la Orquesta Filarmónica que ha sido muy apabullada por la falta de presupuesto. Acerca de eso, ¿cómo se podría ver desde el arte esa proyección? No, yo creo que hay muchas posibilidades, no solo por quién es Patricia, sino porque cuando se consolidó el pacto histórico a comienzos del año 2021, a los pocos días de lanzada la coalición política del pacto histórico, que Gustavo Petro después presenta muy claramente como algo más que una coalición política, sino más bien como una propuesta para gobernar al país, que es lo que hemos estado viendo en estos tiempos. A los pocos días de presentarse el pacto, se conformó un grupo en el que estábamos diferentes artistas de distintas disciplinas, que se llamó el Pacto Histórico, Artístico y Cultural. Ahí ese grupo inicialmente lo conformamos Santiago Trujillo, Patricia Ariza, Lisandro Duque, Gina Jaime, Ricardo Coral, Edson Belandia, Camilo Bogotá y yo, y poco a poco empezaron a llegar otros, como Sergio Becerra, y Adriana Mejía, y cultores de distintas partes del país, y de ese grupo salió una propuesta organizada en varios puntos que están hablando no solamente de las artes, sino de la cultura en general y de una política cultural dirigida hacia la paz. Y nosotros esperamos pues que esa sea la hoja de ruta en la que se va a mover el ministerio, puesto que además Patricia, junto con Santiago y con las otras personas que ya mencioné, pues fuimos los gestores de ese programa que está ahí. Además, pues Patricia, las personas que hacemos teatro tenemos una ventaja, y es que como esta disciplina requiere como un conocimiento holístico y en la escena se conjugan muchas disciplinas, pues ella tiene cercanías con distintos sectores, y en la organización del Festival Alternativo de Teatro que viene realizando desde hace más de 30 años, pues también no solamente ha tenido espacio para la creación teatral, sino para la música, la pintura y otras expresiones, pues yo creo que hay una gran posibilidad, además de que en la idea del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, pues está encontrar en la cultura un potencial enorme para desarrollar, no solo como potencial económico, sino también como lo que puede jugar en materia pedagógica, pasos tan importantes como la reconciliación, la paz la educación ambiental. Sí, claro, esa es una parte muy importante porque me parece que a partir del arte pues se puede ilustrar muchísimo más cómo van a ser estos procesos de reconciliación. Hay una obra que en el proceso se dio, ¿no? Unas obras dirigidas por Misael Torre y otros compañeros de las artes. Claro, En eso ese fue sentido, hay 3 obras que pagó la Comisión de la Verdad, que hicieron con recursos de la Comisión de la Verdad, que una la hicieron Juan Carlos Moyano y Misael Torres, Carlos Moyano, otra sí. Bernardo Rey y Nube Sandoval, que es muy bello, una obra llamada de Velaciones, y el otro montaje fue realizado por Patricia. Correcto, las mujeres. En ese sentido creo que cuando usted habla ahorita, por ejemplo, del Festival Alternativo aquí en Bogotá, es una esencia de la resistencia de lo que ha tenido el teatro aquí en Bogotá, que me parece a mí que en estos momentos también hay que mirar de qué manera se expresa en las otras ciudades, que no solamente se quede en Bogotá el Festival Alternativo, sino que como se hacía para en los 80 con el nuevo Festival del Teatro Colombiano, en la cual venían todos los grupos de Colombia y se generaba todas estas discusiones que tenían que ver sobre el arte. Me parece muy importante que también debe ser una tarea y ojalá se pueda hacer en ese sentido de que estos montajes puedan llegar a todos lados para mirar desde dónde se puede ver
la paz y la reconciliación. Claro, pues mira, ahí hay una gran ventaja, por lo que yo te decía, que Patricia ha estado inmersa en prácticamente todos los procesos organizativos del sector y encaminada también en todos los procesos que se han hecho en apoyo a, valga la redundancia, a los procesos de acuerdos de paz que se han realizado acá en el Estado colombiano. En el año 2019, nosotros, cuando digo nosotros, hablo del de la gente de teatro, tuvimos la realización del Congreso Nacional de Teatro que se hizo cerca de Armenia, ya en la Tebaida Quindío, y pues Patricia era una de las gestoras, eso lo gestamos desde acá junto con ella y con otros diferentes grupos, no solo de acá de Bogotá, de distintas regiones. Nosotros estamos comunicados permanentemente por un chat del teatro colombiano que reúne a más de 250 personas, pues la capacidad que tiene un grupo de WhatsApp donde hay gente no solo de aquí, del interior, sino de Nariño, de la costa atlántica, de distintas regiones. Y pues la Candelaria es un grupo que se ha caracterizado por estarse moviendo por distintas regiones, por estar conectada con los territorios que son zonas PEDET hoy por hoy y que conoce muy bien la geografía nacional y además tiene la gran ventaja de que la maestra Patricia Ariza en este caso es bastante reconocida y respetada por gente de distintas prácticas culturales. Yo quiero agregar aquí algo más y es que creo que las cuentas para algún nuevo gobierno no se pueden hacer solamente sobre las bases de números. En estos momentos leía el trino de un del senador Robledo que venía hablando de que el presidente Petro comete un error si sigue insistiendo en frenar las exploraciones. Y claro, estos son los análisis de quienes ven todo el problema solamente a partir de los números y no se fijan en la realidad, y es que la posibilidad de que el planeta colapse, no estamos hablando de una posibilidad a largo plazo. Y si los estados no toman decisiones claras con relación a este aspecto, como lo está planteando el presidente Gustavo Petro, pues vamos a contribuir a la muerte del planeta. Entonces, ¿qué es más importante? Generar unos números para que la economía crezca, unos crecimientos que nunca se han visto reflejados en beneficio para la población, o de verdad contribuir a que la conciencia planetaria crezca y podamos ayudar a salvar este planeta que es el único que tenemos. ¿Mm? Así es, Julio, pues de ahorita pues agradecerle la participación aquí en este programa, pues también recordarle a todos los que están en las artes que Patricia también fue una de las gestoras de lo que se llaman hoy las salas concertadas, que en cierta medida les dio cierta estabilidad a los grupos de teatro. Entonces esperamos que esas políticas se sigan desarrollando para que más grupos de diferentes culturas se puedan mantener, ¿no? Julio, un mensaje pues final para cerrar el espacio. Gracias. Pues a todos los amigos que se dedican a las artes, a la gente también del magisterio, a que acompañemos los procesos que vienen con el nuevo gobierno. Es evidente y ya se ha notado que así como pasó en la alcaldía, el ataque va a ser permanente, el ataque va a ser constante, pero ahorita estamos viendo, yo veo al presidente Petro como una especie de jugador indescifrable, un tipo de Messi que ya no saben por dónde les sale, porque les nombra unos ministros que para mucha gente que no conoce cómo funciona la política, aparentemente son del establecimiento, como Álvaro Leiva o José Antonio Campo, pero que Leiva no es del establecimiento, a pesar de ser conservador, es un tipo que ha estado trabajando muchos años por la paz. Y cuando el lunes la señora Paola Ochoa saca una columna diciendo como que Petro le estaba haciendo conejo a la izquierda, nombra a Patricia y al día siguiente nombra a Susana Mohamed y a Carolina Corcho y después montan a Teresa Bernal. Entonces, creo que hay que entender que la propuesta del pacto histórico es una propuesta para gobernar desde el consenso, que necesitamos la reconciliación, necesitamos la paz para avanzar también en términos económicos, que la conciencia ambiental es vital y creo que aquí FECODE va a ser un elemento muy importante. Ahí sí, de verdad, para hacer eso que ha dicho el uribismo, que el supuesto adoctrinamiento
y es que de verdad se logre una educación ambiental, una educación en pro de la paz y que el país crezca en empatía, porque lo vimos claramente en los resultados de las elecciones, como las zonas más acomodadas del país, la región andina y otras donde hay una clase media más consolidada, exceptuando Bogotá, todas esas zonas votaron mayoritariamente por la opción contraria, mientras las zonas más abandonadas del país, la periferia, el Pacífico, las zonas más pobres, votaron por la propuesta de Petro y Francia. Creo que es el momento de que el país aprenda a ponerse en los zapatos del otro, entender que el dolor que han vivido las comunidades en las zonas donde la guerra aún sigue presente, hay que desaparecerlo, entender que la pobreza, quienes viven al norte y no pasan de las 72 hacia el sur, no entienden que aquí hay unas zonas de pobreza absoluta, o como se llama hoy por hoy, pobreza multidimensional, y eso en el siglo XXI no debe existir. Petro decía en el discurso después de haber ganado las elecciones que teníamos que pasar salir de la premodernidad, y 8 días después en Espinal se cae una corraleja que es algo absolutamente feudal. Es un rezago totalmente feudal que aún sobrevive en algunas de nuestras poblaciones, y al día siguiente mueren una cantidad de presos en una cárcel en Tuluá, en unas condiciones también que no corresponden al siglo en el que estamos atravesando actualmente. Así es, Julio, le agradecemos mucho pues el espacio y habernos acompañado acá. Un abrazo fraternal y esperamos volvernos a encontrar en este espacio. Gracias. Bueno, un abrazo para toda Gracias, la Juan. audiencia, un abrazo a mi amigo Fabio Arias, que lo veo ahí ya conectado, me imagino que es el que sigue en lista. ¿Sí? Ajá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Un feliz fin de semana. Gracias a Jair también.